culpable de que envejezcamos. En cierto modo, sí es. Hay varios, lo que se llaman los hallmarks, la ecuación se pone más graciosa porque ahí no puede utilizar la grasa. Por eso, cuando tienes problemas, digamos, en tus mitocondrias, tienes un problema para quemar grasa, y por eso eres muy dependiente del azúcar, y por eso hay muchas personas que son muy dependientes del azúcar, y si no toman algo de azúcar se marean, o son muy carboadictas, es decir, tienen que comer siempre, Antonio, yo sin el pan, o sin la pasta, o sin un dulce, es que no puedo moverme. Eso también sería porque sus mitocondrias no funcionan, porque la mitocondria es la única que puede usar la grasa como combustible. Pero bueno, vamos a lo de hoy. Si yo ahora quemamos aquí, si la célula no funciona su mitocondria, tiene que quemar esa glucosa en medio del salón, es decir, en su citoplasma. Y claro, ese quemarlo, cuando digo quemarlo, es literal, es una serie de reacciones químicas que son muy abrasivas. Entonces, claro, la célula se daña hasta tal punto que su salud se resiente, hasta tal punto que la célula se muere antes, y si nuestras células se mueren antes, envejecemos más pronto. Entonces, cuando nuestras mitocondrias funcionan bien, la energía se produce donde se tiene que producir, y esos residuos que se generan se inactivan dentro de la mitocondria. Por eso te decía lo del central nuclear, porque genera esos radicales libres que podemos decir que son como los residuos radiactivos. Y al final, la mitocondria, ¿cómo genera eso? Pues muy fácil, al final todo se basa, todo nuestro metabolismo se basa en acelerar, y aquí también a ti que te gusta la física, esto te va a gustar, se basa en acelerar electrones, es decir, en generar un flujo de electrones que pasan muy rápido, como yo le digo, como un acelerador de partículas, que es la cadena respiratoria, es saltos de electrones muy muy rápidos, y esos electrones que saltan muy muy rápido al final generan un flujo de energía que es muy parecido a, nos imaginamos cuando éramos pequeños, la bicicleta, rueda de la bicicleta, sí, que gira, ¿no? Y que le pone una dinamo, y esa dinamo, ahí está, pues exactamente igual. Es decir, nosotros generamos un flujo de electrones que van muy rápido por esa cadena transportadora, ese flujo va a una alta velocidad, y hay que es que eso es impresionante que la evolución haya llegado a eso, una nanoturbina, pero que es así, es una molécula que se llama la ATP sintasa, que imaginad que es una nanoturbina, que gira. Y cuando se produce ese tránsito de electrones y de protones, para no complicarlo, esa nanoturbina empieza a girar a más de 900.000 revoluciones por minuto. Es decir, una locura. Y eso se utiliza para cargar, ahí es donde se carga y se produce se carga el ATP, que es esa molécula que es la energía. Es decir, se genera una historia, te quiero decir, súper potente. Por eso, por ejemplo, una cosa que es muy interesante, súper interesante, y es que esa cadena respiratoria de electrones, esa cadena transportadora, es fotosensible. Es decir, tiene como paneles. Yo cuando he entrado en esta casa he visto, ¿no?, que tenéis paneles solares, ¿no? Pues imaginad que cada una de nuestras células tiene pequeños paneles solares, que son proteínas, se llama unas proteínas que se llama citocromo C, el nombre es lo menos importante. Pero ¿qué significa eso? Significa que cuando nosotros tomamos el sol, esa cadena transportadora, esa aceleradora funciona mejor. Es decir, la ATP sintasa, esa turbina, funciona mucho mejor. ¿Eso qué nos dice? Pues nos dice una de las cosas que todos sabemos, y es que el Homo sapiens es diurno, es decir, nosotros somos seres que durante el día cazábamos, recolectamos, y por la noche descansábamos. Entonces, el contacto con el sol, ya sea por esto que os estoy diciendo, ya sea también por la vitamina D, que es esencial para nuestra salud, es esencial para la salud de nuestras mitocondrias. Y ahora yo os pregunto, ¿cuántas personas toman el sol a lo largo del día? Pues cada vez menos. Cada vez menos. Estamos... El zoológico. Ahí está. Estamos como... Yo tengo una gran amiga que se llama María Hernández Bascuñana, tiene un libro muy chulo, se llama Vitaminados, también es de mi editorial, de Alienta, y ella habla y dice que somos humanos caja. Totalmente, estamos encerrados en un cubículo que le llamamos casa, nos salimos y nos metemos en otro cubículo que se puede llamar coche, que se puede llamar metro. Hemos pasado de casa hace 30 o 40 años a piso, y ahora vamos a pasar a habitación. Ahí está. Entonces, claro, vivimos totalmente encerrados, y cuando salimos a tomar el sol nos da miedo porque nos dicen que nos puede generar cáncer, y eso te quiero decir, es verdad, no voy a decir que no, pero ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque yo siempre pongo el mismo ejemplo y siempre digo que el sol
no le van los rollos de verano. El Sol es un amante muy fiel. Es una pareja, le gustan las parejas estables. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos nosotros somos muy infieles con el Sol. Es decir, nos olvidamos durante 11 meses y medio, nos olvidamos del Sol. Pasamos de él olímpicamente. Ni le compramos flores, ni lo llamamos, ni vamos a cenar con él. Lo dejamos totalmente. Pero el mes de agosto sí. Ahí estará, llega el mes de agosto, llega el veranito y todos nos acordamos del Sol. Y queremos estar con él por la mañana, por la tarde, por la noche. Pues ¿qué hace el Sol? Te dice, vale, yo te voy a dar lo que tú quieras. Voy a estar contigo estos 15 días. Pero, con perdón de la expresión, te voy a joder bien. Y es cuando te quemas. Es decir, cuando las personas que están expuestas al Sol a lo largo del año y empiezas a exponerte enero, febrero, marzo, abril, en mayo, en junio, cuando llega julio, cuando llega agosto, no necesitas, si haces una exposición responsable del Sol, no necesitas ponerte fotoprotector. Yo cuando voy a la playa, en agosto, obviamente las horas centrales, ahí sí me puedo poner fotoprotector, pero a la mayor parte del día estoy expuesto al Sol y no me quemo, no tengo ningún problema. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, hoy, nosotros, las personas que nos están escuchando, sepan, estamos grabando a las 7 de la tarde. Pues yo hoy hacía calorcito. En Granada, ¿cuánto podíamos estar? 36, 37 grados. Pues ya a las 5 de la tarde estaba en la Vega de Granada, sin camiseta, sacando a mis perros a pasear, dándome un paseo. Y he estado pues 1 hora. No me he derretido. También es cierto que estoy termoadaptado con ese respecto, ¿no? Ni me he derretido, ni me ha pasado nada, ¿no? Antonio, ¿y qué consecuencias y qué riesgo entonces asume la gente que vive y trabaja por la noche? Que ya has hablado un poco de eso. Pues hacen los turnos de policía, pues mira, urgencias. Pues que bendito Ikigai, que hace que se sacrifican en pos de nuestra salud, digamos, de que la sociedad avance. Es decir, una persona que trabaja, si trabaja, es cierto que si trabaja... Con lo cual el plus de nocturnidad no está pagado. No está pagado nada. Te quiero decir, aquí pasan dos cosas. La primera es, si trabajas siempre a turno nocturno, siempre de noche, es cierto que hay capacidad de mejorar, te quiero decir, se pueden adaptar y puedes adaptar a la persona a que sea, digamos, a que duerma de día y a que por la noche esté activa, y aunque no tenga tomar el sol, puede tomar algún suplemento de vitamina D, los días que descansa puede salir a tomar más el sol, porque seamos sinceros, hay muchas personas que aunque no tengan esos turnos no lo toman. Pero las personas que están en esos turnos de tarde, mañana, noche, o hacen los turnos rotativos son, bueno, pero es que no lo tengo que decir yo, lo vemos en todo, te quitan años de vida. Además, yo, por ejemplo, por historia de la vida, la policía local de Granada, tengo muchos pacientes que son policías locales, que vienen a mi clínica. Yo soy fisio, tengo una clínica de fisioterapia, vienen muchos y están jodidos de todo, pero de todo, colon irritable, depresiones, ansiedad, trastornos neurodegenerativos mucho más rápido. ¿Por qué? Por esos turnos demoníacos, porque al final es atentar contra la biología del organismo. Claro, porque una pregunta, antes has comentado envejecimiento, eso me interesa. O sea, la mitocondria es la culpable de que envejezcamos. En cierto modo, sí es. Hay varios, lo que se llaman los hallmarks, los rasgos del envejecimiento. Hay un divulgador de Oviedo, recientemente jubilado, se llama López Otín, y él tiene varios papers publicados sobre longevidad, y una de las causas del fallo, digamos, del envejecimiento es el fallo mitocondrial y la salud mitocondrial. Al final, es cierto que yo lo pongo en la base porque casi todos los demás fallos, por ejemplo, fallos en los telómeros del ADN o fallos en la autofagia, es decir, los procesos de reciclaje celular, todos ellos, cuando nuestro organismo produce energía en cantidad, puede mitigarlo, pero cuando no puedes producir energía, eso es inmitigable. De hecho, hay... ¿Cómo se llama el centro? Creo que es Alto Works, creo que se llama. Bueno, hay varios docentes, varios investigadores, uno de los más relevantes, Sobry de Grey. Ellos trabajan sobre todo en la zona de California. Bueno, Facebook tiene Cálico, creo que es como se llama su grupo de investigación. El CEO de Amazon, que no me acuerdo, Jeff Bezos también. Te quiero decir, ellos están dedicando ingentes cantidades de dinero para investigar la longevidad. Pues una de las líneas de estudio más interesantes que tienen es el cultivo a nivel de laboratorio de mitocondrias y la inyección a nivel de sangre de la infiltración en el organismo de mitocondrias sanas cultivadas en laboratorio, y se está viendo
cosas, digamos, del rejuvenecimiento del organismo muy interesante, porque, y aquí lo puedo hilar con algo que es muy práctico para que lo entiendan las personas, porque claro, yo a ti te estoy diciendo, inyectarme mitocondrias en sangre para rejuvenecer, ¿no? Eso suena... A titular ahí sensacionalista. Suena guay. Pero no suena a reancestralización. Ahí está, efectiva. Bueno, ni suena a reancestralización, ni suena, digamos, práctico para llevarlo a cabo ahora mismo, ¿no? Y seguro que tampoco económico. Ahí está, efectivamente. Entonces, claro, pero ¿eso por qué viene? Porque mira, antes, hasta hace no mucho, nosotros cuando cogías una gota de sangre y la ponías en un microscopio, veías mitocondrias ahí. Y decías tú, bueno, si la mitocondria es la que se encarga de producir energía dentro de la célula, ¿qué hace una mitocondria? Ahí está. Pensaban pues que eran mitocondrias de células que habían muerto y habían salido, o que estaban ahí, que no se sabía muy bien. Hoy día se sabe, por ejemplo, que los dos órganos o los dos tejidos que más mitocondrias tienen en el cuerpo son el cerebro y el músculo. Pero como tenemos más músculo que cerebro, decía, a nivel de peso tenemos mucha más masa muscular que masa cerebral, más masa encefálica, pues podemos decir que el órgano que más mitocondrias tiene con diferencia es el músculo, y el órgano que más fácilmente es rehabilitable a nivel mitocondrial es el músculo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día sabemos que las mitocondrias del músculo pueden emigrar a la sangre y colonizar tejidos que tengan daño o déficit mitocondrial. Esa es una de las cosas por las que el ejercicio es una de las panaceas, ¿no? El ejercicio de fuerza. Ahí está. Bueno, aquí te podría decir, todos los ejercicios son necesarios para la salud mitocondrial. Verdaderamente, el ejercicio de fuerza no es el óptimo para la salud de la mitocondria. Te explico, ¿no? Y eso sé que salimos un poco del guión, no te preocupes, pero puedo explicarlo fácilmente. Cuando yo te digo de ejercicio de fuerza, por supuesto, todo el ejercicio es necesario para mejorar la salud de la mitocondria y lo vais a entender muy fácilmente. Primero, ejercicio de fuerza, ¿por qué? Yo donde he dicho que están las mitocondrias. En el músculo. Ahí está. Pues el ejercicio de fuerza, ¿qué hace? Ganar músculo. Pues si tienes más músculo, vas a tener un hogar mejor para tus mitocondrias, ¿no? Eso sería lo primero. Pero es cierto que no significa que por más masa muscular haya más mitocondria en ese músculo. Sabemos que el ejercicio óptimo per se, con más evidencia científica, en el que se está divulgando muchísimo ahora mismo, es el típico ejercicio que se ha denostado en los últimos años, ¿no? Que es el ejercicio aeróbico de intensidad media-baja, es decir, la famosa zona 2. Si ahí miráis, bueno, tenemos la suerte de tener, para mí, el mejor divulgador también, pero investigador sobre esto, que es Íñigo San Millán. Íñigo San Millán está detrás de Tadej Pogačar, el ciclista que ha ganado el Tour ahora hace poco, pero por ejemplo está detrás, que ahora las personas dicen Pogačar me sonará menos, pero está detrás, por ejemplo, de Nico Williams. Athletic Club de Bilbao. Ahí está, el preparador, el fisiólogo deportivo del Athletic Club de Bilbao. Por ejemplo, Íñigo San Millán, yo lo llevo siguiendo durante muchos años, leyendo muchos papers de él, porque él investiga en la Universidad de Colorado, y yo pensaba que era el típico yankee de padres latinos, ¿no? Hasta que me enteré de una entrevista que le hicieron en español, digo, coño, si este hombre es de aquí, de País Vasco, es de Vitoria. Bueno, pues Íñigo San Millán, Peter Attia, que a lo mejor también os suena, un gran divulgador sobre longevidad, Andrew Huberman, que es muy famoso, neurocientífico, ellos hablan de la famosa zona 2. La famosa zona 2, esa zona de ejercicio. ¿Puedes explicarlo para que el oyente lo entienda? Lo va a entender súper fácil. Esa zona de ejercicio aeróbico, dice, ¿qué ejercicio aeróbico? Nadar, correr, ir en bicicleta, caminar de una forma clase vigorosa. De spinning. Ahí está. Sí, el spinning te pasa el umbral aeróbico porque entra en intensidades más altas, porque ahora lo vas a entender. Pero bicicleta, vamos a dejarlo en bicicleta y ahora lo vamos a entender. Es esa intensidad que va, y ahora te lo voy a poner lo difícil y ahora lo ponemos fácil, entre el 60 y el 70% de tu capacidad cardíaca máxima. Eso es 220 menos tu edad. ¿Verdad? Es decir, si tenemos 40, pues sería 180. 180, pues ahí le haces entre el 60 y el 70%, y si vas con tu pulsiómetro sabes que no te puedes mover de ese rango de pulsaciones. Esa sería la primera. Ahí estamos en Más la fase fácil. 2. Ahí está, eso es fase 2.
Otra forma de hacerlo, si tienes un reloj inteligente, por ejemplo el smartwatch de Apple o los Garmin te la dan súper preciso. Te están diciendo que estás en tu zona 2 y tú lo ves y no te sales de zona 2. Perfecto. La tercera, que es la más sencilla de todas, test del habla. ¿Eso qué significa? Que es esa intensidad en la que podemos nadar, trotar o tal, es la intensidad suficiente a la cual podemos hablar, pero no hablamos cómodo, ni mucho menos podemos cantar. Esa intensidad en la que vas trotando y vas muy bien. Te puedo decir hola, pero poco más. Efectivamente, eso es zona 2. Venga, va. Esa es zona 2. Hay gente que mantiene Yo ni andando, largas charlas corriendo. Yo no puedo, vaya. Claro. Pues si tú, por ejemplo, no puedes ir corriendo a una intensidad y ir hablando, es decir, si no puedes hablar, no va a hablar fluido, pero hablar significa que no estás en zona 2, estás en una zona más alta. Entonces tendríamos que entrenar un poquito más bajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayor parte de las personas salen a correr durante media hora, matándose a ritmo que les duele el pecho, que llegan hechos polvo, y verdaderamente para entrenar a tu mitocondria, al contrario, es correr más suave. Y después, ahí, y ahora lo termino de explicar, ahí, en esa intensidad es donde ocurre la magia, es donde lo que se llama la biogénesis mitocondrial, que es la división de las mitocondrias, ocurre de una manera más adecuada. Que es donde entrenan todo Pogačar, pues, entrena en esa zona. Claro, la zona 2 de Pogačar es la zona 5 mía, te quiero decir, porque claro, es adaptada a cada persona. Y después, los picos de alta intensidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos picos de alta intensidad, ahí lo que trabaja y trabaja muy bien es, no se producen más mitocondrias, sino que esa cadena respiratoria que os decía se mejora, es decir, el funcionamiento de la mitocondria se mejora. Entonces, al final, el entrenamiento óptimo para la mitocondria es lo que se conoce como entrenamiento polarizado, es decir, cosas prácticas. En vez de salir a correr media hora a matarte, puedes salir a correr 40 minutos a un trote tranquilo y después los últimos 5 minutos dedicarlos a hacer unos sprints. O unas series. Efectivamente, una serie. Eso es la forma en la que mejor puedes rehabilitar a un paciente. Mitocondrialmente hablo, y eso es muy interesante, por ejemplo, se ve muy fácil con pacientes con fibromialgia. Tú a un paciente con fibromialgia lo pones a trotar a un ritmo, una zona 3, es decir, un trote vigoroso, y lo matas. Es que no puede, al día siguiente tiene unas agujetas. Pero si lo pones a caminar al ritmo que pueda, a ese trote que decimos zona 2, y después que se meta un par de sprints, sí lo aguanta, y lo aguanta bastante bien, porque al final la fibromialgia es la patología mitocondrial por excelencia. Cuando nosotros miramos a un paciente con fibro, cansancio, dolor crónico, falta de concentración, falta de energía, todo eso al final es fallo de la mitocondria. Y otra cosa que antes me lo habías preguntado, que en qué se veía la salud, y es otro de los grandes hallmarks que vemos de una mitocondria que falla, es el siguiente, y es, si nosotros decíamos que la mitocondria es la encargada de coger el combustible y convertirlo en energía. Si no tengo energía. Ahí está, si no puedo convertirlo en energía, ¿qué pasa con el combustible? Se va a almacenar en nuestro cuerpo. Entonces, como grasa. Como grasa, si tiene. Ojo, como diabetes también. Ahí está donde voy. Si tenemos la suerte, es decir, al final la obesidad es el menor problema. Porque un paciente obeso es un paciente que está haciendo lo que tiene que hacer. Es decir, cuando un paciente... Funcionalmente, digamos. Efectivamente, sí, te quiero decir. Lo va a entender las personas que lo están escuchando ahora mismo. Es decir, un paciente obeso es un paciente que está ingiriendo más calorías y su cuerpo es capaz de mandar esas calorías a la reserva. A la reserva, ahí está. El problema es cuando la capacidad de tu cuerpo para mandar a esa, que ya después la obesidad tiene sus problemas, pero hablo en ese sentido, es decir, y el problema es cuando tu cuerpo no es capaz de mandar ese exceso de glucosa y de grasa al Michelin. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Pues cuando tenemos colesterol elevado, triglicéridos elevados, diabetes súper alta, es decir, glucosa en sangre, y eso sí es el problema, porque de obesidad sí es cierto que eleva la mortalidad por todas las causas, pero no te mueres directamente, ¿no? Pero de un infarto sí. Claro. Así podríamos saber si tenemos mal la mitocondria. Sí. Mira, si os parece, porque porque Antonio tienes tal conocimiento, y perdón que te lo diga, no es por la duda, sino porque es la realidad, que podríamos hablar durante horas. Vamos a ir centrando un poco sobre diferentes temas. O sea, a mí hay un capítulo que me llama la atención y una afirmación. Bueno, básicamente el título del capítulo es que la vida moderna nos enferma. Correcto. Así es como se llama uno de tus principales capítulos de Hijos de la Adversidad. Antonio, ¿por qué enfermamos? Ahí está.